Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 28ª semana de tiempo ordinario. Lunes de la 28ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 22 al 24, 26 al 27 y 31, hasta el capítulo 5, versículo 1. Hermanos, dice la Escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales. El de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa la del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. A este respecto dice la Escritura: regocíjate tú, la estéril, la que no das a luz, rompe a cantar de júbilo, tú la que no has sentido los dolores del parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 112 y el responsorio es: bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto bajar se digna su mirada, para ver tierra y cielo? Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán al día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron
con las predicaciones de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Seguimos leyendo de la carta de San Pablo a los Gálatas, y Pablo pues sigue armando este argumento en contra de los hermanos de esta comunidad de Galacia, que se han dejado convencer por estos judaizantes que han llegado ahí. Por judaizantes entendemos a judíos cristianos que han llegado a la comunidad de Galacia y los han querido convencer, y en cierto modo los han convencido de que tienen que someterse a la ley judía, y particularmente a los hombres tienen que ser circuncidados, y la circuncisión pues prácticamente los compromete a cumplir la ley mosaica. Y Pablo está argumentando de que el someterse a la ley mosaica pues prácticamente hace nulo toda la gracia que Dios ha llevado a cabo en la muerte y resurrección de Jesucristo, que la salvación se nos da no por cumplir la ley, sino por la fe en Cristo y el Espíritu que Dios en Jesucristo nos ha dado, ¿no? Y este es el argumento que Pablo continúa desarrollando, y ahora utiliza el ejemplo de los hijos de Abraham. Abraham, el padre de tres religiones prácticamente. Abraham es visto como el padre de la fe judía, el padre de la fe cristiana y el padre de la fe musulmana. Y este es un hecho bien interesante. Estas tres religiones del mundo, pues vemos nuestros orígenes a Abraham. Y aquí Pablo está utilizando el ejemplo de los dos hijos que Abraham tuvo para seguir armando este argumento en contra de los judaizantes que están promoviendo que el ser cristiano implica someterse a la ley mosaica, lo cual Pablo rechaza rotundamente. Dice la primera lectura: Hermanos, dice la Escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales, el de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Y aquí tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que Pablo está hablando. Si recordamos en el libro de Génesis, Dios le prometió a Abraham que iba a ser el padre de muchas naciones, pero Abraham sigue envejeciendo y junto con su esposa Sara, y no tienen hijos. Entonces, Sara, pues viendo que la promesa que Dios le había hecho, pues se está tardando y ellos están envejeciendo, pues le dice a Abraham que tome a su sierva esclava, Agar, como esposa, para que por medio de ella Abraham y Sara puedan tener un hijo. Sí, y esta fue una propuesta de Sara que Abraham aceptó, y de esa unión de Abraham con Agar, la esclava de Sara, pues produce el primer hijo de Abraham, que es Ismael. Los musulmanes pues trazan la conexión a Abraham como padre de la fe musulmana a este primer hijo, Ismael, hijo de Abraham, junto con la esclava de Sara, Agar. Pues este primer hijo pues nace del deseo de la carne, del deseo de tener una descendencia, y fue el deseo y la propuesta que Sara le sacó para que Abraham pudiera tener un hijo, ¿no? Y este primer hijo, Ismael, pues representan los hijos de la carne. Después de que nace Ismael, por fin Dios le concede a Abraham tener un hijo con Sara. Y este segundo hijo, entonces, es hijo de la promesa que Dios le dio y de la alianza que Dios hace con Abraham, de que él será el padre de muchas naciones. Entonces,
El segundo hijo, Abraham, nace por intervención de Dios, cumpliendo la promesa y la alianza que Dios había hecho con Abraham. Así que Pablo toma estos hechos históricos de los dos hijos de Abraham y los utiliza como una alegoría para hablar de del significado de cómo el hijo de Agar, la esclava de Sara, con quien Abraham tiene su primer hijo, Ismael, pues es hijo de la esclavitud, porque siendo esclava tuvo ese hijo y nació no según la promesa que Dios le había hecho de que Abraham sería el padre de muchas naciones, sino por la ansiedad y por el deseo de obtener el heredero de Abraham. Pero no es el hijo de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces es después de que nace este primer hijo, cuando Dios lleva a cabo, cumple la promesa que le había hecho a Abraham, y este hijo de Abraham con Sara, quien hasta ese punto parece que era infecunda, pues es el hijo de la promesa y de la alianza que Dios había tenido, que Dios había hecho con Abraham. Y a este hijo, entonces por intervención de Dios, entonces se le llama el hijo de la promesa, y es Isaac, el hijo de la promesa, por quien el pueblo judío traza su conexión y descendencia a Abraham. Y estos son los dos hijos que alegóricamente ahora Pablo utilizará para hablar de la experiencia de vivir bajo la esclavitud, sometidos a la ley, a diferencia de vivir bajo la promesa o el espíritu en Cristo de la descendencia en Isaac, en la cual Dios promete hacer a Abraham padre de muchas naciones, donde entonces ya entra no simplemente el pueblo judío, sino también todos los pueblos de la creación de Dios. Ahora, Pablo va a aplicar estos hechos históricos del Antiguo Testamento a la situación de los Gálatas, quienes están sometiendo a la ley mosaica como esclavos. Habiendo quedado libres en Jesucristo, ahora están retrocediendo y están regresando a la esclavitud, de lo cual Dios en Jesús ha liberado no solamente a judíos, sino también a los paganos que se han convertido al cristianismo, ¿no? Y por eso, utilizando estos hechos del Antiguo Testamento, pues alegóricamente ahora Pablo los aplica a esta situación de los Gálatas que han aceptado este evangelio distorsionado de los judaizantes. Dice, eso tiene un sentido simbólico o alegórico. ¿Sí? En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas. La alianza que hizo Dios a Agar, que representa la ley mosaica, y después la alianza por parte de Sara, por quien le viene Isaac, que es la alianza que Dios ha hecho con el pueblo de Dios en Cristo. Dice, Agar representa la del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Así que Agar, porque produce a un esclavo, es esclava y produce a un esclavo, entonces representa la esclavitud del pueblo de Israel al someterse a la ley que Dios le da a su pueblo por parte de Moisés en el monte Sinaí. Bueno, y la pregunta que es obvia, bueno, ¿por qué Dios le dio esta ley imposible de cumplir, que prácticamente somete al pueblo a la esclavitud del pecado? Porque lo que la ley hace nos apunta, identifica nuestra vida caída, nuestra vida de pecado. No es la ley lo que nos salva. Aún en el Antiguo Testamento, Pablo diría lo mismo, ¿no? Aún en el Antiguo Testamento no es la ley lo que nos salva, es
Dios. Es la iniciativa de Dios. La ley es una guía y la ley nos recuerda nuestra situación caída, nuestra situación de pecado y nuestra necesidad de buscar a Dios, que es nuestro Creador, que es nuestro sostén y es nuestro Salvador. Por eso cuando la ley se convierte en punto de salvación, dice Pablo, nos dirá, es cuando entonces hacemos prácticamente a Dios a un lado, porque pensamos que el cumplir la ley a rajatablas es lo que me hace digno a los ojos de Dios, como si Dios después quedara endeudado conmigo cuando yo cumplo la ley, lo cual es imposible para los ojos de Pablo, pero que sí había algunos. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, los fariseos que se sentían que eran más dignos, más perfectos que otros. Aún el nombre fariseos significa aquellos separados porque se identificaban como diferentes o mejores que el resto de la comunidad judía, porque se veían como más fieles a la tradición y a la ley mosaica. Por eso Jesús en este mismo Evangelio de Lucas nos pone esa parábola de un fariseo y un colector de impuestos que van al templo, y el fariseo de pie dice: Señor, te doy gracias porque no soy como aquel recogedor de impuestos, traidor, corrupto, ¿no? Y yo cumplo todo. Y entonces esa actitud farisaica de que se autojustificaba porque pensaba que cumplía fielmente la ley mosaica y que esto lo hacía más digno, de que esto lo hacía más perfecto, ¿no? Entonces, y veía hacia abajo al publicano, al recogedor de impuestos. Sin embargo, el publicano y recogedor de impuestos pues simplemente se golpeaba el pecho y pedía perdón. Y Jesús hace la pregunta: ¿quién de los dos baja del templo justificado? Y la respuesta es obvia: el segundo, el publicano, porque reconoce su pecado, reconoce su necesidad de Dios. Lo que el fariseo en esa parábola pues no reconocía, porque se autojustificaba con su propio cumplimiento de la ley. Y aquí está la falsedad de pensar que la ley me justifica, la ley me salva. Y este es el argumento fundamental de Pablo en contra de aquellos gálatas que se han tragado este mensaje distorsionado de estos judaizantes que dicen que tienen que circuncidarse, y al circuncidarse pues tienen que hacerse responsable de cumplir la ley mosaica, lo cual Pablo nos dice: hermanos, tontos, ¿cómo van a regresar otra vez a la ley si es precisamente de la ley lo que Dios nos salva en Jesucristo? Para vivir en el Espíritu, para vivir en la gracia de Dios, puesto que es la fe en Cristo y es el Espíritu de Dios lo que nos salva, no mis acciones. Porque si yo pudiera salvarme a mí mismo por medio de cumplir fielmente la ley, entonces yo no necesito a Dios. Por eso, Pablo nos dirá hacia el final de esta lectura: así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre, Sara, hijos de Isaac, que es el hijo de Abraham y Sara, según la promesa, por intervención de Dios. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. No retrocedan, no regresen a la esclavitud de la cual Dios en Jesucristo nos ha salvado, porque nadie puede salvarse ni autojustificarse por medio del cumplimiento de la ley, que es lo que los fariseos pensaban que era posible, cuando no lo es. Porque, repito, aquí el punto fundamental es: si yo puedo autojustificarme ante Dios, si yo puedo llegar a la salvación por medio de cumplir la ley, entonces yo no tengo necesidad ni de Cristo ni de Dios, porque lo puedo hacer por mis propias acciones. Y esta es la falsedad
la falsedad de lo que estos judaizantes misioneros estaban promoviendo y que los gálatas se habían tragado. Y esto es de lo que Pablo busca liberarlos para que se den cuenta de todo, las consecuencias de aceptar este evangelio distorsionado. Hacen nulo prácticamente la gracia que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. En este evangelio, pues, vemos a Jesús que está rodeado de una multitud, y habla de una forma, pues, muy fuerte de Jesús en torno a esta multitud. Si lo comparamos con las multitudes en el evangelio de Lucas, por ejemplo, Jesús tiene una noción más positiva de las multitudes que parecen sí responder a su evangelio y parecen sí a comprender lo que Dios está haciendo en él y por medio de él. Y la multitud pues es vista de una forma más positiva en el evangelio de Lucas que aquí en el evangelio de Marcos en vez del evangelio de Lucas. Aquí en Lucas esta multitud pues tiene una connotación un poco negativa en el sentido de que Jesús no distingue entre aquellos críticos que no lo aceptan y la multitud. Aquí los pone todos juntos. Y dice Jesús a la multitud. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles. Uno puede imaginarse, ¿no? Mucha gente lo sigue. Y las intenciones del por qué siguen a Jesús, pues uno puede fácilmente imaginar que no es la misma en todos. Quizás algunos buscaban a Jesús por necesidad, alguna sanación, algo nuevo, o sí verdaderamente palpitaban la presencia de Dios en este hombre Jesús el Nazareno. Quizás otros simplemente tenían curiosidad por este predicador ambulante que desafía a las autoridades religiosas y lleva a cabo estos milagros, expulsa demonios, ¿no? Pues es, digamos, algo fenomenal, algo extraordinario, ¿no? Y esto quizás eran los curiosos, ¿no? Y después están aquellos que verdaderamente eran críticos y rechazaban rotundamente a Jesús, rechazaban la identidad de Jesús y la proveniencia de Jesús, de dónde venía Jesús, de dónde le venía esa autoridad, ese poder con la cual él actuaba y enseñaba, ¿no? Así que uno puede imaginarse que esa multitud estaba compuesta por diferentes personas, con diferentes motivaciones del por qué lo seguían. Pero aquí Jesús los ve a todos como bola y no hemos de sorprendernos porque Jesús los ve a todos de esta manera, porque en el Evangelio de Lucas Jesús espera una respuesta concreta, una respuesta decisiva de si uno sigue o no lo sigue, de si uno se las juega con él o no se las juega, de si uno acepta o no acepta. En el Evangelio de Lucas, para el discípulo no hay medios. O eres o no eres, o te entregas o te entregas. O te las juegas con él o no te las juegas. No hay punto medio, no hay punto de pararse en la cerca y estarse balanceando para un lado y para el otro, o estar vacilando sí y no, o estar tibio, ¿no? El Cristo de Lucas es un Cristo decisivo que demanda y exige una decisión. Y es la actitud que aquí resalta en este Evangelio de Lucas. Dice Jesús: la gente de ese tiempo es una gente perversa. Ya con estas palabras, ya son palabras fuertes, palabras serias, diciendo la falta de decisión y también la perversidad de los críticos que simplemente andan buscando oportunidad con malicia para hacer caer a Jesús, ¿no? Dice, piden una señal. Han visto varias señales, pero aún siguen pidiendo señales, ¿no? Pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Recordamos que Jonás
pues muy a fuerzas, aceptó el llamado que Dios le hizo para que fuera a predicar palabras de arrepentimiento en contra de Nínive, que era una ciudad no judía, era una ciudad de Babilonia. Babilonia, el imperio que conquistó a Israel y que se llevó al exilio la crema innata, ¿no? Sin embargo, Dios manda a Jonás para que predique este mensaje de arrepentimiento, y el pueblo de Nínive, junto con el rey, se convierten. Así que es un hecho del Antiguo Testamento que Jesús está utilizando para decir: si este pueblo, que ni siquiera era judío, respondió al mensaje de Dios cuando los llamó al arrepentimiento, y ahora ustedes, que se sienten hijos de Israel, hijos de la promesa, está aquí el Hijo de Dios, está aquí el Mesías, y lo rechazan, lo ignoran, y a últimas lo matarán. Así que Jesús está utilizando este ejemplo de Jonás para echarles en cara lo que ellos están haciendo con él. Y dice: cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más grande que Salomón. La reina del sur hace referencia a una reina de Saba, que vino cuando escuchó acerca de la sabiduría de Salomón. Y cuando llega a avistar a Salomón, lo escucha y ve todo lo que Salomón ha creado, y se queda maravillada y dice: lo que se cuenta de ti no es nada a comparación de lo que veo y escucho, ¿no? Así que esta reina, que no era judía, se queda cautivada por la sabiduría de Salomón. Y Jesús dice: pues aquí hay alguien más grande que Salomón. Y esa reina del sur, pues, de esta manera se convirtió al Dios de Israel por medio de la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Así que ella, esa que no era ni judía, los acusará a ustedes, porque yo soy mandado por Dios, y esta es la buena nueva que Dios les manda, y sin embargo no me escuchan, me rechazan, y a últimas lo matarán. Y después continúa Jesús diciendo: cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Y la pregunta para nosotros hoy en día es la siguiente, porque con este evangelio Jesús no solamente se dirige a las multitudes de su tiempo, también se dirige a nosotros. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que yo espero para responder al Dios que viene a mí constantemente? Muchos de nosotros a veces jugamos este juego con Dios. Le exigimos a Dios que nos dé algún mensaje, alguna señal, para que finalmente nosotros doblemos rodilla, para que finalmente nosotros nos comprometamos al llamado que Él nos da, ¿no? Y jugamos este juego de que le exigimos a Dios alguna señal, algún mensaje, ¿no? Pero a últimas es simplemente un juego. Un juego que, así como la gente que lo seguía exigiéndole alguna señal, pues simplemente no queremos someternos a la vida a la cual Él nos llama. No nos dejamos ni sanar, ni iluminar, ni transformar, ni convertir. Así que el problema no es tanto de Dios, es de nosotros, que no dejamos que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros para salvarnos de nosotros mismos. Y le ponemos trabas, le ponemos condiciones, le ponemos, tú ponle, ¿no? Y así seguimos jugando con Dios. Pero el Evangelio de Jesús requiere una respuesta. Requiere que nosotros dejamos que la palabra de Dios penetre hasta el tuétano de nuestras vidas para que produzca una respuesta. Y dejar que esta gracia de Dios haga en nosotros lo que tenga que hacer, derrumbar lo que tenga que derrumbar para poder reconstruir. Deshacernos de aquello que nos impide, de aquello que nos separa, de aquello que nos aleja
del Dios que en amor nos ha creado, en amor nos sostiene y en amor nos llama hacia Él, ¿no? Y aquí podemos aplicar también lo de la primera lectura, ¿no? De que cuando rehusamos y rechazamos lo que Dios nos da en Jesucristo, pues no simplemente le ponemos peros y obstáculos y exigencias de señales, ¿no? Sino también queremos reducir a Dios a lo que nosotros queremos. De cierta manera, queremos regresar a la esclavitud de una religión simplemente externa, en la cual simplemente cumplimos externamente con lo que Dios nos pide, pero nunca le entregamos el corazón. Y tristemente, en todas las religiones y en la nuestra también católica, también tenemos esto de gente, hermanos, de que piensan de que el cumplir con cosas externas, con devociones y prácticas, con el ir a misa, que ya han cumplido, ¿no? Externamente, pero que a últimas no han entregado el corazón. No han dejado que Dios nos transforme desde dentro y reducimos nuestra fe, nuestra relación con Dios simplemente a prácticas externas. Las devociones, el rosario, las novenas, cualquier devoción que sea de tu agrado, ¿no? Son buenas siempre y cuando te ayuden y te acerquen a Dios en intimidad y confianza, y que este acercamiento a Dios después te acerque al prójimo en intimidad y confianza, en hermandad, ¿no? Si todo lo que hacemos religiosamente no nos ayuda a cultivar esta relación de intimidad y confianza tanto con Dios y que después nos comprometa con el prójimo, con el hermano, entonces algo falla radicalmente en cómo estamos entendiendo nuestra fe, nuestra relación con Dios y lo que es la religión. Muy bien, hermanos, pues mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Pues bellas lecturas que tenemos para hoy, y todavía hay mucho que podemos seguir meditando y contemplando en cómo estas lecturas, pues no simplemente Jesús y Pablo se dirigieron a los Gálatas, o Jesús a la gente de su tiempo, sino también a nosotros hoy en día. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.